meditación. El libro me había resultado muy aburrido. Lo único que pude destacar de este fue una sentencia que el protagonista declaró en medio de una conversación con un asesino, momentos antes de que éste lo matase. Todo cuanto ha podido ocurrir, ya ha ocurrido. Cuyo sentido intenté develar durante una meditación a la que me entregué como entretenimiento nocturno antes de optar por despedirme del día. Nuestro temor a fuerzas desconocidas no procede de otro sitio más que de nuestra cabeza. Los momentos donde más temí la súbita intromisión de demonios y espectros ocurrieron precisamente cuando ellos estaban ocupando mis pensamientos. Contemplé entonces la posibilidad de que nuestros pensamientos fuesen los que dieran origen a toda esa caterva de ficciones mitológicas. Y temí de nueva cuenta la manifestación de un espectro. «¡Edgar!», escuché aquella voz proceder de la cocina. Era mi abuela, quien se hallaba en aquel momento preparando la cena. En un primer llamado no reaccioné. Al segundo, giré la cabeza creyendo descubrir en el dormitorio el origen de aquella voz. Y cuando al tercer llamado agregó «Edgar, apúrate, te estoy llamando», me incorporé de un salto. Abrí la puerta y reparé en que un largo pasillo me separaba de la cocina. Podía ver la luz parpadeante del bombillo que estaba por quemarse, y ello tornaba más lúgubre aquel paisaje. Tragué saliva, como creyendo que me internaba en un páramo atestado de bestias salvajes y sanguinarias, y di un paso adelante. Y otro, y otro, y otro más. Creí percibir por un instante que la distancia se volvía mayor con cada paso que daba. Un escalofrío me recorrió de punta a punta. El viento me golpeaba la nuca y, al anochecer de una antigua casa, es difícil a veces no confundir la brisa gélida con los dedos helados de un cadáver. Sentí que mi corazón saltaba aterrorizado. La puerta se había cerrado detrás de mí. Fue el viento, lo sé, porque dejé abierta la ventana. «¡Por Dios, Edgar, apúrate, rápido!», volvió a resonar con mayor vigor todavía. Cerré los ojos y apreté los puños. Di otros 6 pasos adelante. Ya casi llegaba a la cocina, pero temí por mi vida. Tenía el presentimiento de quien encarnaba la voz de mi abuela, era el mismísimo Lucifer. Armándome de valor, y con los ojos sollozantes, porque a la casa la penetraba una atmósfera dantesca, corrí todo lo que pude hasta sentir que puse los pies en la cocina. Intenté razonar mientras tuve los ojos cerrados. Me he divertido demasiado con historias de fantasmas, me dije. Nada de esto puede estar sucediendo en verdad. Cuando los abrí, mis temores no se apaciguaron. No había nadie. «Edgar, por Dios, por todos los cielos, apúrate, corre», escuché otra vez. Mi piel estaba helada, mis piernas temblaban. Un rugido se oyó aproximarse. Corrí de vuelta a mi habitación, atravesando de nuevo aquel pasillo endemoniado y sintiendo que 1000 diablillos me pisaban los talones. Me escondí debajo de la cama, supliqué a Dios, le imploré que se apiadara de mí, que si mi vida iba a terminar aquí, que por lo menos mi muerte no acaeciera entre tormentos. Las paredes restallaron, un estruendo farragoso reverberó por todo el lugar. Procuré no atraer al demonio haciendo el menor ruido posible. «Edgar, ¿dónde estás? Edgar, ¿dónde estás?», escuchaba vociferar a mi abuela con tal fuerza que me veía incapaz de reconocer si aquello que la incitaba era el horror o la furia de un visitante de otro mundo, deseoso por poner sus inefables extremidades encima de mí. El bullicio, el fuego, el hedor a azufre impregnaron el lugar. Sentí que habían invocado al mismísimo infierno a mi casa.
Oí pasos. Eran vigorosos y que producían un sonido seco y grave como el de las herraduras de un caballo o las pezuñas de un rumiante. Lo escuché repetirse, lenta y calmadamente, como seguro de una cacería infalible. Escuché la puerta abrirse por un corredor. Escuché la voz suplicante de mi madre aclamando por mi salvación, suplicando a Dios, quien recordé en ese mismísimo instante que había optado por sacrificar a su hijo para salvar a la humanidad, y no dudaría en liquidarme a mí pretextándose en no sé qué incomprensibles razones divinas. Me arrastraron por la fuerza de debajo de mi cama. Abrí los ojos y vi que quien me ajusticiaba no era Lucifer, era un hombre como cualquiera de los que estas líneas pudieran estar leyendo ahora mismo. Un hombre capaz de cualquier acto, de los actos que cualquier hombre es capaz de cometer. Vi a mi madre desnuda, vi cómo la vejaban, cómo de su vientre emanaba la sangre, del mismo vientre del que yo emergí. La vi llorar con horror, mientras aquellos hombres, quienes ahora me mostraban el horror de la guerra, decidían poner fin a su vida con nada más que un machete con el que la degollaron. Vi el cadáver de mi madre, vi la mirada extraviada del cadáver de mi abuela. Cerré los ojos y pensé, por última vez, en una transformación de aquella frase que leí en aquel aburrido libro y que referí, como invadido por un acceso delirante, al infame que pondría fin a mi existencia. Todo cuanto ha podido narrarse, ya se ha narrado. Descubrí que no eran necesarias las fantasías de Poe o Hoffman para mostrarnos los horrores más deletéreos, que con solo escudriñar un poco, podía verse que la realidad protagonizaba la más escabrosa, la más siniestra historia de horror que haya podido escribirse nunca. Diablito pequeñito. Esta historia me la contó una tía y mi mamá lo confirma como real. Esto pasó en su infancia. Mi mamá y dos de sus primas, entre ellas mi tía, la que me contó la historia, vivían en Chiapas, México. En ese tiempo su casa era muy humilde y las tres primas compartían la misma habitación. Mi mamá, la más grande, luego mi tía y la hermana de mi tía, la más pequeña, con 13 años de edad. Los hechos ocurrieron sin darse cuenta cuándo y cómo comenzaron. Un día sin más, la hermana de mi tía empezó a mostrar raros síntomas de gripe y temperatura alta. Supusieron que era una gripe normal, hasta que un día se percataron que solo tenía malestares por la noche. Fue entonces cuando decidieron poner más atención a sus pasatiempos. Sus pasatiempos eran cosas relativamente normales, destacando solo una actividad de entre todas ellas. Todos los días, a las 4 de la tarde, salía de la casa y se dirigía hacia la hierba crecida en dirección a la nada. Tenía la inteligencia suficiente para saber que la hierba alta podía desorientarla, pero siempre regresaba en un lapso de 40 a 50 minutos. La primera teoría que surgió fue la más típica: insolación, que no se descartó el día que le preguntaron qué hacía cuando se salía de la casa por las tardes, a lo que ella respondió que estaba buscando duendes, cosa rara en una persona de 13 años de edad. Esto se repitió durante 20 días más aproximadamente, cuando todo empeoró. Sus estados de resfrío nocturno se convirtieron en una enfermedad agresiva que resultó en incapacidad para moverse por su cuenta, debilidad, poco apetito, temperaturas altas, dolores de cabeza, etc. Ella seguía hablando de un duendecillo. Afirmaba que era el que le estaba haciendo daño. Y por si fuera poco, nadie le creía esas cosas de niños. Su estado empeoró. Ya no podía levantarse por ningún motivo. Los huesos le dolían y sufría pesadillas que nunca supo explicar, y todos pasaban por alto. Un día por la noche, ya todos estaban dormidos después de un día pesado,
ya que la condición de la hermana de mi tía se había ido por los suelos. Sin saber qué hacer, probando remedios caseros todo el santo día, llegó la noche. Mi mamá dormía, así como la hermana de mi tía, quien hacía sonidos que demostraban problemas respiratorios por congestión nasal, o eso creían. En un instante cualquiera, mi tía despertó y preocupada por su hermana se giró hacia ella, observándola, con los ojos tan abiertos como sea posible, con intensas ganas de llorar por pensar en que podría llegarle a pasarle algo malo, escuchando cómo su cuerpo se esforzaba por respirar. De repente, escuchó como si chocaran dos piezas pequeñas de metal debajo de la cama de su hermana. La sorpresa que se llevó al momento de enfocar la vista en medio de la noche hacia la parte baja de la cama de su hermana fue fatal. Observó una figura pequeña, de complexión robusta y portando un objeto alargado, que pronto se dejaría ver ante ella al momento que se acercara más a la luz de la luna por debajo de la cama de su hermana. Los detalles que mi tía me dijo fueron que era un diablito, gordito hasta el momento que llegó a pensar que se veía tierno, con sus cuernitos, su cola y su piel rojiza, y que llevaba un trinche pequeño a su medida. Después de observarlo, la ternura que llegó a sentir se convirtió en horror, cuando ese pequeño diablo empezó a picar con su trinche la cama de su hermana desde abajo, esbozando una sonrisa pícara y haciendo señas con su otra mano como si estuviera haciendo una travesura. En un instante desapareció de debajo de la cama y la oscuridad. La reacción de mi tía fue levantarse de un brinco de su cama y asomarse por debajo para buscar al diablito, sin encontrarlo. Después se levantó y observó a su hermana, inmóvil, en silencio. Ya había fallecido. Los llantos y gritos de mi tía despertaron a todos, que enseguida compartían el dolor al darse cuenta de que la más pequeña de las primas estaba fría, rígida, muerta. La mejor decoración de Halloween. Sara y Katy eran las típicas vecinas envidiosas que no se soportaban la una a la otra. Detrás de la falsa cordialidad y amabilidad que demostraban cuando estaban juntas, existía un profundo rencor y envidia que ninguna de las dos dudaba en mostrar cuando la otra se daba la vuelta. Rumores, acusaciones e incluso algún que otro arañazo en la chapa de sus coches o una rueda pinchada eran habituales. No en vano se conocían desde el instituto, y el amor de un chico ya las había convertido en enemigas feroces desde entonces. A pesar de que habían pasado muchos años, y de que ambas les había ido muy bien en la vida, pues las dos estaban casadas, residían en el barrio residencial más caro de la ciudad y gozaban de todo tipo de lujos, su rencor no hacía más que crecer, y aprovechaban cualquier excusa para competir en una ridícula carrera por ver cuál era la mejor y, si era posible, ridiculizar a la otra. Este año no iba a ser la excepción, ya que en el barrio se celebraba un concurso por Halloween para ver quién llevaba el mejor disfraz y qué casa había sido mejor adornada. Tanto Sara como Katy confiaban en que ganarían ambos concursos. Sara había contratado a una diseñadora de ropa famosa para que le creara el disfraz de vampiresa más espectacular y sexy que jamás se había visto. Incluso le habían confeccionado una prótesis dental a medida para simular sus colmillos. El resultado era digno de superproducción de Hollywood. Por su parte, Katy llevaba un disfraz de bruja espectacular. No resaltaba su belleza como el de Sara, pero era mucho más aterrador, y llevaba varios trucos de magia para asustar a los niños, así como un enorme sapo vivo que guardaba en su bolsillo para asustar a los más valientes. En cuanto a la decoración, ambas habían tirado la casa por la ventana, y habían gastado varios miles de euros en iluminación, telarañas falsas, máquinas de humo seco,
las más espectaculares calabazas talladas a mano y muñecos a tamaño real de todo tipo de monstruos. Antes de comenzar los concursos, ambas se dedicaron una mirada mezclada de odio y burla, pensando que la otra no tenía ninguna opción de ganar, ya que cada una guardaba un as bajo la manga para ganar el primer premio. El concurso de disfraces transcurrió según lo previsto y poco tiempo después quedaban 2 finalistas, Sarah y Katy. La falsa sonrisa de ambas mientras se mostraban en público era digna de un verdadero concurso de reinas de belleza. Ambas tenían preparado su discurso de falsa modestia y fingida sorpresa. Lo que no esperaba Katy es que Sarah, mientras estaban en el escenario, abriera un poco más la raja de su falda, mostrando una de sus espectaculares piernas y dejando embelesado al jurado masculino que no dudó en coronarla como mejor disfraz. De poco le sirvió a Katy haber llevado en la mano ese repulsivo sapo que parecía soltar un moco asqueroso. Su esfuerzo había sido en vano, y si perdía el premio a mejor decoración, Sarah se lo estaría restregando por la cara todo el año. Pasados unos minutos, comenzó el concurso y nuevamente no había sorpresas. Las 2 casas mejor decoradas eran las de Sarah y Katy. El jurado se acercó a la casa de Sarah y allí empezó el verdadero festival. Fuegos pirotécnicos, juegos de luces sincronizados con la música que eran coordinados por unos especialistas coreanos que le habían costado un ojo de la cara a Sarah. Una decoración que parecía salida de una de las atracciones de un parque de diversiones. Pero el plato fuerte fue cuando liberaron al menos 100 gatos negros que tenían enjaulados y dispuestos a hacer aparición cuando acabara la música. La gente quedó impresionada y estalló en aplausos. Katy también quedó un poco preocupada. Su sorpresa también era espectacular, pero no esperaba que la competición fuese tan reñida. Rápidamente se apresuró a regresar a casa para coordinar el espectáculo. 10 minutos después, el jurado visitaría su hogar y tenía que estar todo dispuesto. Al llegar, ordenó a los miembros de su equipo, bailarines y técnicos de sonido, que se colocaran en sus puestos. Pero estaba nerviosa, muy nerviosa, y la gente cuando se encuentra en ese estado tiende a cometer errores. El jurado llegó y su función comenzó. La casa, en una completa oscuridad, se iba iluminando a trozos, y en cada una de las ventanas una pantalla y un proyector colocado por detrás mostraban diferentes habitaciones en las que había asesinos. Se escuchaban gritos de tortura y salpicaban la sangre o aparecían fantasmas. Sin duda, Katy había optado más por el terror que por el espectáculo audiovisual como Sarah. Pero su plato fuerte estaba a punto de comenzar. De repente, y al ritmo de Thriller de Michael Jackson, unas manos empezaron a salir de debajo de la tierra de su jardín. Un espectacular grupo de baile disfrazado de zombies apareció en el cementerio figurado que había en su terreno y comenzó a bailar de forma sincronizada. La gente bailaba, reía y grababa en video todo el espectáculo. Sin duda, todo estaba saliendo a la perfección. Katy, desde lo alto de un árbol de su jardín, preparaba el truco final. Un conjunto de arneses atados a una rama alta servirían para que ella hiciera su aparición volando sobre su escoba. Era un sistema complicado que le habían tenido que explicar más de 10 veces unos especialistas en escalada que había contratado. Los nervios del momento provocaron que Katy tuviera un error fatal. Una de las cuerdas había quedado mal fijada y se soltó cuando Katy saltó del árbol para aparecer volando sobre los zombies. La cuerda restante se enredó en su ropa y el peso de su cuerpo comenzó a ahogarla. Estaba colgando como si acabara de ahorcarse, pero para su desgracia, la muerte no tuvo la bondad de partirle el cuello. En su lugar, comenzó a asfixiarse lentamente mientras pataleaba luchando por su vida. La gente no salía de su asombro. Pensando que se trataba de parte del espectáculo, aplaudían y coreaban el nombre de Katy. La canción terminó
y la risa malévola de la canción de Michael Jackson dio el broche final a una función impresionante. Las piernas de Katy perdieron su fuerza y dejaron de moverse. Murió ahorcada sin que nadie se diera cuenta, a pesar de que decenas de personas observaban el espectáculo. Nadie dudaba de que Katy debía ganar. Incluso Sarah reconoció en sus adentros que había sido vencida. El jurado dictaminó que era la justa ganadora del primer premio a la casa mejor decorada. Pero nadie acudió a recoger el premio. Mientras la gente se preguntaba dónde estaba Katy, un grupo de niños se divertía jugando con el muñeco de bruja que colgaba del árbol. Le tiraban piedras y caramelos. Estaba tan bien hecho que ninguno se atrevió a acercarse demasiado. Hasta el día siguiente, nadie se dio cuenta que la bruja ahorcada que había en el jardín era en realidad Katy, quien por su rivalidad con la vecina había dado la vida para ganar el concurso. Únete a la oscuridad. Suscríbete, comparte y dale like para más videos.